Ahí está, y ya estamos de vuelta con Mauricio, con Daniel, y se une a nuestra conversación Hernán Frigolet, economista e investigador en CEDER, Centro de Estudio del Desarrollo Regional de la Universidad de los Lagos. Hernán, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. Hola, muy buenos días a todos los que están aquí acompañándonos y bueno, a los radioescuchas también. Y bueno, televidentes también, estamos en televisión, ¿no? Sí, estamos en televisión, Sí, en radio y en todos redes lados. sociales. Todo Chile nos escucha, Hernán. Oye, entremos en materia, el segundo retiro del 10%, lo que yo estaba leyendo, que es un poco el dato que saltas a primera vista, ¿no? Que casi 4 millones de afiliados quedarían básicamente sin saldo en sus cuentas. Un 42,6% de mujeres quedaría en cero en sus cuentas, mientras que en el caso de los hombres llegaría a un 31%, según datos que entrega la misma asociación de AFP. Esto avanza, ¿no? Sabemos, el primer retiro habría dejado a 2,8 millones de personas sin saldo. Este segundo retiro podría elevar esa cifra a cerca de 4 millones. ¿Cómo lo evalúas tú desde ese lugar? Porque la otra parte del análisis efectivamente es que, claro, si estamos llegando a esto es porque no había una asistencia real para la gente en esta época crítica, y porque además la reforma estructural de la AFP sigue durmiendo el sueño de lo justo. Pero analicémoslo primero. ¿Cómo lo ves tú? A ver, analicémoslo desde las mismas cifras de los que están siendo afiliados del sistema de AFP, Ajá. donde tenemos aproximadamente 11 millones de personas, pero si después vamos a la gente que está cotizando en forma activa, tenemos 5 millones y medio más o menos lo que está fluctuando mes a mes. Por lo tanto, esto nos está diciendo que hay mucha gente que tiene cotizaciones, pero que no es un cotizante habitual. O sea, tiene una laguna tan amplia que el capital que tiene acumulado es ínfimo. Y por lo tanto, lo que está retirando, yo creo que es un mejor uso poderlo retirar y tener esos recursos para solventar este momento de apremio, porque obviamente ese capital ínfimo no le va a financiar ninguna pensión. Y los otros que se podrían haber quedado sin saldo son los que están empezando en el sistema. Y ellos tienen, si van a ser cotizantes activos después por delante, tienen prácticamente 40 años para resarcirse de lo que están retirando ahora. Y si es que tienen, obviamente se enfocan en tener una buena pensión, podrían hacer aportes adicionales vía los APB o vía otra vía. Pero esos jóvenes tienen mucho por delante, por lo tanto para ellos no es tan problema. Claro. Y para los otros que tenían un capital exiguo, el mejor uso yo creo que es el retiro y hacerlo palpable hoy que tienen las necesidades. Y el resto, en el fondo lo que son cotizantes activos que tenían más de 50 millones de pesos como saldo, el retiro del 10% ha sido bastante menos porque opera el tope, ¿no es cierto? O sea, están ahí todos los que tengan más de 50 millones, están retirando un porcentaje que es bastante menor. Perfecto, y podría no... Yo creo que esa es la lectura más adecuada que se puede hacer. Claro, porque en el fondo el tema de el panorama de que mucha gente se quede sin dinero es como el principal argumento que ocupa la AFP para decir, oye, esto es muy responsable, la gente se queda sin plata. Claro, pero lo que dices tú también habla de una sensatez y de una claridad mucho más inmediata de la urgencia de la gente. Es como, ese cero, en rigor, ya era muy poco, y hoy me sirve más que en el futuro. Tendré tiempo para poder corregir, o quizás el país finalmente se podrá hacer cargo de una manera más estructural de aquello. Y sobre ese segundo tema, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que obviamente la reforma del sistema de pensiones va por esa vía. Hoy el mayor pagador de pensiones en Chile es el Estado, a través de la pensión básica solidaria y también con los ABS, el aporte previsional solidario, que tiene que dar un suple cada vez mayor para ir compensando las malas pensiones que se están obteniendo con el sistema de capitalización. Por lo tanto, todos los que se están quedando con saldo cero, yo apostaría que un 80%, y dadas las estadísticas que tenían más o menos la superintendencia de pensiones, era personas que no iban a tener un capital para autofinanciar su pensión. Fueron trabajadores que en algún momento tuvieron algún contrato, quedaron sus fondos ahí y nunca más siguieron aportando. Recordemos que desde el punto de vista del mercado laboral, un 35% de los trabajadores en Chile son informales, o sea, no van a estar nunca cotizando, no van a poder tener un sistema de pensiones que se financie vía contribuciones. Por lo tanto, la reforma de pensiones va a tener que establecer una pensión básica que vaya con cargo a los impuestos de la nación, como en la mayor parte de los países que pagan buenas pensiones. Ahora,
el gobierno ya anunció que van a ir al Tribunal Constitucional si es que se llega a aprobar este segundo retiro del 10%. Como no pasó nada el fin de semana, no hubo un casi 80-20, digamos, entonces van a ir a usar la Constitución para evitar que exista este segundo retiro del 10%. ¿Por qué hay tanto miedo de hacer este segundo retiro del 10% si con el primero lo que pasó fue que se reactivó la economía, vimos que las cifras finalmente, hasta las macrocifras eran positivas? Entonces, ¿cuál es el temor de este segundo retiro del 10%, Hernán? A ver, yo creo que aquí hay muchos intereses creados y obviamente detrás del modelo de la AFP, sobre todo que las AFP operan con un verdadero corralito donde gran parte de las cotizaciones tienen que ser invertidas en el mercado de capitales local. Y cuando hablamos del mercado de capitales local, hablamos de las acciones de la mayor cantidad de empresas chilenas, de los bonos de la mayor cantidad de empresas chilenas, y por lo tanto, cuando se salen fondos del sistema, todos esos instrumentos financieros tienen una cierta depresión. Ahora, las AFP tienen posibilidades de ir a liquidar fondos que están en el exterior, pero paradojalmente esos fondos en el exterior son los que le están dando mayor rentabilidad a los fondos de pensiones. Por lo tanto, es deshacerse de un buen activo para quedarse con un mal activo, que serían los activos que están en el mercado local. Eso desde el punto de vista financiero. Después está la visión netamente ideológica de que obviamente ir perdiendo capital el sistema va fortaleciendo las opciones de modelos de pensiones que está proponiendo la oposición. Entonces aquí yo creo que también hay un marco de enfrentamiento político e ideológico que tiene que ver con tratar de preservar lo más intocado posible el sistema de AFP. Entonces yo creo que eso es lo que está claro. Y lo otro, acaban de salir las cifras del año 2019 en términos de cuál es la realidad de ingresos de los chilenos. Y tenemos que aproximadamente de los trabajadores ocupados, el 50% está obteniendo un ingreso que es menor a los 401.000 pesos, ¿sí? Y el promedio anda en torno a los 650.000 pesos en promedio. O sea, esa también es una realidad de la cual nos tenemos que hacer cargo. Tenemos una sociedad que es mala pagadora de sueldo y salario, y por lo tanto eso genera la base también para tener un nivel de pensiones que es débil, y más aún en capitalización individual. Porque además tenemos que la cantidad de informales va creciendo. Entonces, por todos lados tenemos que el sistema de capitalización individual ya no se sostiene. Hernán, es muy claro lo que usted plantea respecto de por qué algunos se quejan, o sea, algunos no quieren esto. Ahora, llevarlo al Tribunal Constitucional implicaría más que suspenderlo, o sea, más que detenerlo 100%, es suspenderlo mientras se discute, ¿no? Porque obviamente el Tribunal Constitucional podría eventualmente tomar la decisión de que sí es constitucional. Pero acá, a ver, hay una visión, y lo voy a meter, perdonen que lo meta, pero una cosa un poquito más política. ¿Y por qué? Porque usted planteó de inmediato lo que también nosotros hemos escuchado, no sé, las distintas, uy, que me he dado vueltas, pero ya, a ver, de la Fundación Sol, este cabro, ¿cómo se llama? Marco Kremerman. Marco Kremerman ha dicho lo mismo que usted. No, pensión básica con cargo de impuestos generales, segunda parte de la pirámide, aportes, digamos, al sistema antiguo de distribución, digamos, y ahorro común, y arriba, si es que queda una cola, el ahorro forzoso. Ya. Pero eso hoy día no está en el Congreso, sino que está la pelea que el 6% que aporta el empleador va entonces a un ente público o va a las propias FP. Entonces, y esa es la peleita que está dando la Democracia Cristiana y la RN y la UDI están peleando, y como que no asumen que viene un cambio mayor después. ¿Y por qué dije que lo quería llevar a lo político? Porque usted tiene el convencimiento de que eso va a llegar después, esa discusión va a ser una discusión de fondo, y que esta chimuchina que conversamos hoy día es para empatar hasta que se vaya Piñera. No, yo creo que si vamos a ver lo que es persistentemente la presencia en la encuesta de las prioridades, las pensiones siguen siendo prioridad 1. Además tenemos un problema demográfico que nos compete a todos. El grupo etario más dinámico en Chile es la tercera edad, por lejos. Somos un país que va envejeciéndose en forma acelerada. Por lo tanto, el tema de las pensiones llegó para quedarse y va a ser un tema permanente y cada vez más sentido por gran parte de la población.
Por lo tanto, yo creo que también tenemos que hacernos cargo de lo que se nos viene en un futuro cercano. En 10 años más vamos a tener un incremento sustantivo de la tercera edad en Chile. Y por lo tanto, eso se está anticipando ya y la sociedad está tomando mucha conciencia, porque nos está llegando a todos. Y nos está llegando también la dificultad de mantenerse en el sistema laboral. Por lo tanto, la realidad de asumirse como pensionado y ojalá teniendo una pensión que permita mantener un cierto estándar de vida es el anhelo de la mayor parte de los chilenos. Y eso no se va a evitar con que tengamos una nueva constitución o no, sino que va a ser siendo siempre una presión para el gobierno y la administración que sea de turno, que privilegie un sistema de pensiones que pague lo que es digno para los que han trabajado toda una vida, ya sea que hayan contribuido o que no hayan contribuido, porque no lo entiendo, parece que no me di a entender bien en la pregunta, parece que la pregunta fue como la triste, porque provocó además la risa de Mauricio. Mi pregunta es otra, mi pregunta es otra, mi pregunta es, hoy día la discusión en el Congreso, está la discusión en el Congreso, es si ese 6% lo administra 3 la AFP, 3 un sistema público, 6 el sistema público, pero es en el marco del sistema de ahorro forzoso, en el sistema de AFP. Esa es la discusión que hoy día está en el Congreso. Y algunos decimos, eso es una estupidez, señores, porque esto va a cambiar de raíz. Tiene que cambiar de raíz. Va a haber un sistema de pensión básica con cargo de impuestos generales, que es la idea que tiene la mayoría. Va a haber un sistema que tenga también una componente solidaria, que también un ahorro común. Va a haber... Entonces, lo que me pasa a mí, don Hernán, es que hay discusiones que se sostienen hoy día que son discusiones inocuas en 1 año y medio más o en 2 años más. Y eso es lo que a uno le preocupa. Y en este tema es uno de los temas que están en esas discusiones inocuas. Como son las discusiones inocuas sobre carabineros, sobre si le damos más. Eso va a terminar. O sea, hay que ser ciego para no ver que el 80-20 nos dice que estas son discusiones inocuas. Lo de hoy día, don Hernán. Sí. No, yo coincido. Yo creo que el sistema, cuando hablamos de un sistema mixto, va a tener que sustentarse en Estado, empleadores, que hasta el momento han estado totalmente excluidos del sistema, y trabajadores. Y ojalá a los trabajadores emparejarles la cancha, porque en este contexto siguen siendo los trabajadores los que están soportando la mayor carga. Y después vuelvo al punto de los intereses creados. ¿Por qué se está tramitando acá y por qué sigue presionándose para que haya una parte que vaya al sistema de AFP tal cual lo conocemos hoy? Porque aunque eso dure 2 o 3 años, la cantidad de recursos frescos que llegan al sistema de AFP es enorme, ¿sí? Y la mitad de eso queda obligadamente tener que ser invertido en Chile, en instrumentos financieros de empresas chilenas. Entonces, ese es el meollo. Aunque dure 3 años, es una buena mascada que van a obtener ahí el sistema financiero chileno y sobre todo las empresas que acceden a un financiamiento que es muy barato y obviamente, aunque dure 3 años, es un buen negocio. Entonces yo creo que estamos con esa situación ideológica y pragmática donde el gobierno por eso sigue insistiendo con una fórmula que sigue engrosando el capital que van a administrar las AFP. Perfecto, se entiende súper bien. Ahí se entiende. No sé si fue clara la respuesta. Sí, no, ahí sí. Totalmente. Ahí sí. Súper Claro, ahí clara, sí. fue súper Sí. clara. De hecho, Por supuesto. en como que te enrostra, de hecho, muy bien lo que significa. Ahora, yo... Fue más clara que la pregunta, sin duda. ¡Qué sorpresa! Seamos honestos. Eso está claro, eso está absolutamente claro. Para sincerar, digamos, ¿no? Ideal. Yo Sí, por personalmente creo que no sé qué piensas tú, Hernán, pero hay una presión de la ciudadanía por obtener este segundo retiro del 10%, y eso finalmente es una respuesta a que el gobierno no ha sido capaz de entregar beneficios a que estén a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo, específicamente, ¿no?, lo que pasó con la economía tras la pandemia, y que no solo pasa en Chile, sino que pasa en el mundo entero. ¿Tienes esa misma impresión que en Chile son demasiado focalizados los beneficios, que finalmente pasan estas cosas de que la gente termina recibiendo un bono que va a tener que devolver, el IFE no se sabe si se va a renovar? ¿Cuál es tu impresión con respecto a esos beneficios que el Estado ha entregado, o más bien no ha entregado, a la ciudadanía? Sí. No, yo coincido con lo que ustedes estaban debatiendo, de que efectivamente el 10% inicial y este segundo 10% vienen a ser una solución que compensa la inacción del gobierno.
Y la inacción del gobierno ha tenido varios capítulos bastante, diría yo, tristes. Uno, cuando se inicia la pandemia, se iba a solucionar esto prácticamente con 50.000 pesos por persona en el hogar y no había más. Recuerden ustedes, ese fue el bono COVID. Entonces era un problema que le entregaban a la gente 200.000 pesos y con eso tenía que arreglárselas, durara lo que durara la cuarentena. Exacto. Después viene la segunda presión y aparece el ingreso familiar de emergencia con muchas letras chicas, que el registro social de hogares, que aquí que allá, al final cubrían con suerte 1 millón de hogares. Y teníamos prácticamente 4 millones de hogares que estaban afectados drásticamente por la pandemia. Después viene el IFE 2, se supone mejorado. Ya después que había habido toda esta batahola entre oposición y gobierno y se había logrado el fondo COVID de los 12.000 millones de dólares y que con eso se iba a financiar. Claro. Y ahí empieza nuevamente la letra chica, donde las personas, y a los hogares, le empiezan, si tienen un pensionado que recibe la pensión básica solidaria, se la descuentan de los 400.000 pesos y le pasan 200.000 pesos. Eso es no tener conciencia del país en el que vivimos. Todos los adultos mayores que reciben las pensiones básicas solidarias, con suerte se autofinancian, porque la cantidad que tienen que gastar en remedio, en doctor, en consultorio, en toda la cuestión, con suerte cubren sus necesidades. Claro. Por lo tanto, ¿por qué le están descontando los 400.000 pesos a ese hogar que probablemente perdió, alguien se quedó cesante, la mujer, el dueño de casa, etcétera? Y la caída en los ingresos es enorme. Entonces, al final, el IFE, en lugar de estar pagando un monto cercano a los 400.000 pesos por hogar, le está entregando en promedio 160.000 pesos. Wow. Entonces, yo creo que el gobierno ha hecho agua por todos lados, porque la política social ha sido completamente deficitaria y ha dejado a la gente totalmente a su arbitrio, desde el punto de vista de su suerte, de tratar de buscar dónde hay recursos, y por eso el 10% fue tan bien recibido. La gente se agolpó para tener la plata lo más posible, lo más rápido posible. El sistema funcionó relativamente bien, fue universal, no había ninguna letra chica. Eso Exacto. fue extremadamente valorado por la gente. Sí. ¿Sí? Todavía hay gente que está peleando porque le paguen el IFE 2 al cual tenía derecho y que no le dieron ninguna razón por la cual no se lo pagaban. ¿Sí? Y ahora están llamando a que la gente cobre, y son 130.000 personas, que cobre el bono COVID inicial, cuando todavía tienen entrampado el IFE 2 y el IFE 3. Y El bono COVID inicial. No te puedo creer. Dios mío. Ya. Exactamente. ¿Sí? Entonces ahora le están enrostrando a la gente que la gente es la culpable de que dejó eso ahí sin cobrarlo. Porque no han tenido idea. O sea, si la cobertura ha sido pésima. Después la letra chica ha sido el pan de cada día. Exacto. Entonces, en cada llamado quedan aproximadamente 1,5 millones de hogares pendientes de pago. ¿Sí? Y hasta el momento el gobierno ha sido poco claro, por decir gris oscuro, en términos de si a esa gente les va a pagar lo que corresponde o no les va a pagar nunca lo que corresponde. ¿Por qué? Porque prima un criterio de caja. O sea, hay una obsesión ahí de mantener muy controlado el déficit. Y el ministro de Hacienda es el artífice número 1 de hacer estas triquiñuelas de restricción en términos de pagar lo que corresponde a los hogares que están con el derecho clarísimo de que tienen acceso al bono y que no pueden acceder. Entonces, esta solución del 10% viene a suplir los montos exiguos que se han pagado, incluso en los beneficios, la letra chica abusiva que ha dejado muchos hogares fuera, y esto, al ser transparente, fácil y que es clarísimo y que cubre a todos, es lo más claro. En todas partes se ha operado prácticamente con mano ancha desde el punto de vista de coberturas universales en todas estas ayudas estatales. Porque a todo el mundo la pandemia lo ha afectado notablemente en su ingreso. Y la clase media probablemente, las que están desde los deciles 5 al 8, ya. lo único que han recibido 500.000 pesos. Y muchos de ellos lo van a tener que volver. Están en una situación en la cual... Lo que pasó con el sueldo mínimo... Son los menos. Con el sueldo mínimo, esa letra chica, don Hernán, que decía que las primeras medidas que tomó Piñera cuando llegó ¿el COVID? No fue el COVID, fue antes. Fue con el estallido social. Sí, de decir que el sueldo mínimo va así 350.000. Pero era mentira, porque había que postular. No era automático como que era un subsidio estatal, ¿se acuerda? Es un subsidio estatal, esos 50 lucas entre 300. Eso era mentira, no era automático. Había que postular, tener una inscripción en el registro social de hogares y cumplir una serie de requisitos. Y cuando uno lo escuchó, bueno, el Estado pone la diferencia de inmediato. Y no fue así. O sea, también esa letra chica,
una cosa es la que anuncian y otra es la que realmente pasa, ¿no? Y yo no sé si hay ahorros miserables, si lo calculan lo calculan de entrada con menos plata, porque uno pensaría, bueno, él tiene que disponer para eso, conocen las cifras, tienen que disponer para eso tanta plata, pero lo vamos a poner letras chicas por aquí y por allá para entregar no el 1.000.000, sino que 800, no sé, una cosa así, porque no lo entiendo cuando la gente dice yo cumplía en teoría todos los requisitos y no me lo entregaron. Sí, o sea, yo creo que esa ha sido la tónica de la política social de este gobierno. La letra chica es la que domina finalmente los beneficios. Y tenemos que se restringen las coberturas y al momento de definir los montos, bueno, estos quedan rápidamente, aparecen descuentos de todos lados. O sea, la capacidad de descontar es enorme, ¿sí? Y por otro lado se dan el lujo de reducir multas, ¿sí?, a tipos que han hecho operaciones ilícitas en el ámbito financiero. Ponce Lerú, 63 millones de dólares. Ahora tenemos aquí gastos de abogados para defender a los pentas, que son 1.400 millones de pesos, etcétera. millones. O sea, ¿cómo renunciamos a recoger esos recursos y transferirlos directamente a financiar lo que este gobierno no ha querido financiar? Entonces, su interpretación de esa norma, porque eso fue una interpretación legal, o sea, es gasto para producir la renta. ¿Usted cree que los abogados que defienden una causa penal en contra del propio fisco por evadir impuestos son gastos para producir la renta? No, en ninguna legislación de un país OCDE que no sea Chile, eso ocurre. Es bueno saberlo. Entonces, claro. Obviamente, sí. Es súper importante. ¿Qué necesidad va a haber que, además, son ejecutivos totalmente maleados, que están obviamente buscando triquiñuelas y hacen desfalco al fisco, principalmente? Y además el fisco les da que su defensa es gasto necesario. Increíble, increíble. Hernán, nosotros lo presentamos como lo que tú eres, un economista, un académico, pero tú también fuiste tesorero general de la República en el gobierno de Bachelet. Es decir, también hay ahí una perspectiva, una mirada que me imagino te permitirá hoy tener una respuesta a esto que te quiero preguntar. ¿Qué piensas tú cuando el ministro de Hacienda, Briones, comentas algunas semanas que de haber un segundo retiro del 10%, una amenaza, siento yo, ni siquiera muy velada, bastante explícita, la ayuda del Estado, la plata, se acababa? Así de simple. Así fue como lo dijo, en un tono tan desesperado como falto de cimientos para tan carácter rotundo, digamos, ¿no? Para tal tono categórico. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es un problema de estatura moral. O sea, obviamente, efectivamente, es dejar a la gente desprovista totalmente. Y lo que significa dejar a las personas desprovistas es obviamente ponerle presión a que la olla a presión reviente. Claro. Sí, porque obviamente el gobierno hasta el momento no tiene más planes y se le están agotando todo. No hay renovación de los IFE. El subsidio de cesantía a los que están acogidos al sistema de protección, también el próximo mes es el último pago y ya estamos a un nivel de 50% con los topes que tiene eso, que es bastante bajo. Uh-huh. Entonces yo creo que efectivamente además el ministro de Hacienda Déjame agregarte algo. Se acaba el postnatal de el ministro de Hacienda también. El ministro de Hacienda no es el que tiene la responsabilidad de la gestión del sistema de pensiones, es el ministro del Trabajo, en este caso la ministra del Trabajo, la que tiene visión de todo el sistema previsional, no es el ministro de Hacienda. Y lo que está ocurriendo, el retiro del 10% no va a afectar lo que el fisco va a tener que desembolsar a futuro para seguir pagando las pensiones básicas solidarias y los aportes previsionales solidarios. Porque este retiro del 10%, este segundo retiro, no va a marcar la diferencia. O sea, los efectos fiscales no se van a mover un ápice. Y si lo dice el ministro que eso va a afectar los efectos fiscales de futuro, es un mentiroso. Wow. Así de fuerte. Falta estatura moral y derechamente falta la verdad. Exacto. ¿No? Derechamente hay una falta a la verdad y yo no veo otra solución que este segundo retiro del 10%. No sé qué piensan ustedes. Yo, Hernán, ya llevándote al plano más político, ¿verdad?, de lo que va a pasar. Ayer tuvo un apoyo transversal, podríamos decir que desde, no sé, RN, Bópoli hasta al PC, digamos, apoyaron este segundo retiro del 10%, al menos en la comisión. ¿Tú crees que finalmente esto se va a lograr?
Yo creo que sí, la comisión fue categórica, 11-1, y ahí, Exacto. bueno, la pataleta de Alessandri en términos de que iba a ir al Tribunal Constitucional y eso hizo eco en el gobierno. Pero esto va a seguir avanzando y obviamente, en la medida que ya vaya generando la expectativa de que siga avanzando, va a pasar vamos a tener a todo el país pendiente de esto. Esa es la realidad, vamos a tener 4 millones de hogares que van a estar esperando poder sacar el 10% que le corresponda. Y eso es una presión que no van a resistir. Y ojalá vayan al Tribunal Constitucional. ¿Por Y qué? quiero ver si algún ministro va a poder entrar a la sesión, en la cual y arriesgarse a decir que es inconstitucional y negarle a la gente el único recurso que tienen a la vista para los próximos 3 o 4 meses. Sí. Porque concordemos que la mayor parte de la gente hizo retiro en torno entre 1 millón y 2 millones máximo. Claro. Eso fue la mayor parte de la gente que retiró. Y eso lo vemos en términos con el estándar de los sueldos, que la mitad vive con 400.000 pesos menos. Eso da más o menos un umbral de 3 meses para solventar más o menos su situación. Claro. Y ojalá que el gobierno empatice y vayamos viendo hacia adelante ya con un presupuesto nuevo que se inicia, bueno, que va a tener que apechugar, porque obviamente 3 meses por delante es bastante poco y pasan muy rápido. Y la situación de la pandemia aún todavía no nos permite recuperar la normalidad en muchas actividades que son muy generadoras de empleo, ¿sí? Los restaurantes, los hoteles, El turismo, todo lo que tiene que ver claro. con el servicio de entretenimiento, los cines, etcétera. Claro. Un sinnúmero de actividades que emplean a mucha gente y que todavía no pueden tomar la normalidad. Por lo tanto, hay un sinnúmero de gestiones que va a tener que hacer el gobierno para prolongar la cobertura del subsidio de cesantía. Va a tener que generar un IFE 3, 4, 5, 6, los que sean necesarios, y obviamente oponerse al 10% sin estar ofreciendo ni planteando ningún diseño de futuro. Por eso digo que es tener una estatura moral bastante baja. Te voy a leer algunos comentarios que nos están llegando a esta hora. Pilo Doc Muy bien. dice, perdonazo a Sokimichi Grupo Angelini, perdonazo del no pago de contribuciones a los más ricos, perdonazo a Johnson, perdonazo a Longueira, perdonazo a Penta. ¿Solo yo veo algo malo en el servicio de impuestos internos? Dice Raúl Morales. Interesante el reenfoque de Frigolet respecto de los millones de cotizantes sin saldo. En rigor, por lagunas y ser nuevos en el sistema, no habría una afectación grave. Con lagunas, sí o sí, tendrán pensión miserable. Los nuevos tendrán 40 años para recuperarse. Luis Ro Bestad dice, desde mi modesta opinión, el Servicio de Impuestos Internos le paga a los abogados al gran empresariado. No tiene otra lectura. Saludos. La decadente con brillo dice, escucho lo de Penta, de la suma urgencia para la reelección, que quiere ser constituyente Longueira y Claudia Nogueira. Es como el domingo el 80% no se hubiese pronunciado. Saludos. En YouTube, Sergio Elgueda dice, supongamos que hay una alternativa estatal. Cuando todos los que ganen poco saquen su dinero de su AFP y lo pongan ahí, se les muere el negocio a los que no quieren que le usen el 5%. Dice Duarte, ojo, aún no llega el dinero por deuda de pensión alimenticia. La AFP dice que el Poder Judicial no envía las liquidaciones de deuda. Ojo que ahora estaría desde el principio en este segundo retiro contemplado que puedan sacar o exigir que ese retiro del 10% vaya a las deudas de pensiones alimenticias y también están considerados en esta ocasión en los de rentas vitalicias. Facebook, Leonardo Crobeto dice, este gobierno ha dejado a la gente su suerte. Estamos bien a pesar de los esfuerzos del gobierno y la ayuda del pueblo. Lorena Herrera, quieren que devuelvan 500.000 y más encima a través de sumarios. Cuec, se viene el perdonazo. Marco Muñoz, el gobierno se dedicó a comprar zorrillos, guanacos y armamentos. Son algunos de los comentarios que tenemos cuando son las 11 de la mañana con 38 minutos y conversamos con Hernán Frigolet, economista, ¿verdad?, quien ha sido bastante, pero bastante claro. ¿Qué piensas tú de esto de las personas que deberían devolver esos 500.000 pesos o debería haber un perdonazo como ha habido a otros grandes empresarios? Porque parece muy injusto que por un lado a uno le rebajen, como tú bien decías delante, 1.400 millones de pesos y a otros que a lo mejor incluso por error recibieron esos 500.000 pesos, finalmente tengan que devolverlo, Hernán. Bueno, yo creo que en esto
cada caso tiene su mérito. Yo creo que en el caso de los funcionarios públicos no es muy presentable, porque los funcionarios públicos, igual en las estadísticas, tienen niveles de sueldo mayores que el promedio. Ah, mira. Y por otro lado, han mantenido su trabajo prácticamente inalterado. Entonces yo creo que ahí hay un grupo que debiese ir a la devolución. El resto es un problema que hay que evaluarlo, porque hay mucha gente que obviamente ha tenido baja, probablemente en el mes de julio a lo mejor no cumplía, pero seguramente en el mes de agosto o en el mes anterior obviamente que se lo tuvo. Entonces no es solamente sacar una fotografía en una situación puntual. Entonces, y además yo creo que en esto falló el diseño inicial. El Servicio de Impuestos Internos tenía todos los elementos prácticamente en línea para poder discriminar si alguien era o no adjudicatario. ¿Sí? Y entonces tendría que haberle, cuando entraba la persona a ver si podía, le tendría que haber dicho: usted tiene estas rentas, tenemos en el sistema, por lo tanto no le corresponde. Y si quiere apelar, apele, que era el camino que era más razonable. ¿Sí? Tratar de contener por ahí, tratar de minimizar el problema del error o la persona desinformada, que obviamente no tenía claro que cuando aparecía cero en otros ingresos, tenía que completarlo con que, aunque fueran ingresos informales, es una declaración de buena fe, como son siempre las declaraciones de impuestos en Chile. Perfecto. Pero yo creo que ahí tendría que ver. Entonces, que el Servicio de Impuestos Internos haga bien la pega y evalúe bien los casos. Pues, que lo haga caso a caso. Deberían tener esa información entonces. O sea, debería estar. Nunca entendí por qué no lo usaron desde el primer momento también, igual que tú. Me pasó exactamente lo mismo. Si se supone que está, es una información que el Estado debe tener, ¿no? Es bien impresionante que hayamos tenido que hacer todo esto, porque de verdad yo me metí a hacerlo y era de una complicación que realmente no sé, trataban de explicarte, pero era súper difícil para alguien que además no tiene los conocimientos necesarios para entender todo, ¿no? Es muy real eso. ¿Qué opinas tú del impuesto a los súper ricos? Yo eso te quería preguntar. ¿Piensas que debería existir, que es una forma en que sí podríamos generar más ingresos y que el Estado, ¿no es cierto?, pudiese poner más plata para estos IFE 4, 5 eventuales que podrían existir? Mira, tomando las estadísticas de evasión que hay en el IVA, en torno al 20%, y eso extrapolado después también a los efectos de renta, que el impuesto a la renta también tiene una evasión y combinada con la ilusión que anda entre el 30 y el 40%, una forma de mitigar eso es establecer un impuesto patrimonial a los súper ricos. Mientras mantengamos esos niveles tan elevados de evasión, que obviamente están concentrados en lo que les corresponde pagar el impuesto a la renta, que no es la gente que está pagando el 2, el 4, el 6 o el 10% de impuestos, sino que estamos hablando de evasiones de personas que tienen una tasa marginal elevada, en el 35 o en el 40%. Ahí es donde se hacen las evasiones sustantivas. Entonces, mientras mantengamos esos niveles de evasión, obviamente un impuesto al patrimonio con todos los problemas que tiene de valorizar el patrimonio y todo lo demás, pero obviamente permitiría recuperar una parte de esos impuestos a la renta evadida. Porque impuesto a la renta evadido es impuesto que se capitaliza individualmente y obviamente va a poder adquirir activos en la economía o fuera de la economía. Y pregunta respecto de eso mismo, y perdona que sea un poquito más técnico, pero tú acabas de decir que hay una elusión y evasión. Elusión es hacerlo legalmente, evasión es hacerlo ilegalmente, no pagar impuestos, entre 40% en Chile. Eso es altísimo. Ahora, yo sé que en el mundo también es alto, o sea, en otros sistemas también es alto. Pero, a ver, si se sabe, no se puede evitar, mira la pregunta tonta, pero es que lo que pasa es que hay que descubrir fórmulas, porque claro, en el fondo, ya todos sabemos, pero ¿cómo se descubre? Hay que ir redactando dictámenes del SII, leyes, ¿qué onda? Porque obviamente ahí hay si sabemos que hay una ilusión y una evasión de 30 y 40%, y perdona, esto lo hablo porque no cacho, o sea, por eso te lo pregunto. Dos medidas muy concretas que hay que hacer. Tenemos recién en el gobierno de la presidenta Bachelet se instaló con la reforma tributaria que ella impulsó la norma general de antielusión. Claro. Sí, pero esa norma general de antielusión, producto de negociaciones que se hicieron, quedó radicada en que prácticamente el Servicio de Impuestos Internos tiene que pedirle permiso al Tribunal Tributario y Aduanero para poder llevar adelante una fiscalización y obviamente cursar las multas y lo que procede. Todas las otras partes donde hay norma general de antielusión, todo radica en el Servicio de Impuestos Internos. Y los tribunales son las instancias donde el fiscalizado se va a defender.
pero aquí es una cuestión que tengo que pedir permiso, ahí voy, y además después tiene el permiso de defensa. Y lo otro, los países donde funciona bien la fiscalización y se controlan los niveles de evasión, se levanta el secreto bancario. El secreto bancario es el peor enemigo de controlar la evasión, sobre todo del impuesto a la renta en Chile. Ya, ¿y cómo? Y el secreto bancario es un tema, porque en el fondo aquí hay que también pedirle permiso a un juez. Claro. Para levantar el secreto bancario hay que pedirle, se puede, pero hay que pedirle permiso a un juez. Por lo tanto, supongo que si un empresario, el Servicio de Impuesto Interno, pide levantar el secreto bancario en una causa, los abogados tiran muchos papelitos y documentos, decir no, porque no conviene, porque esto, otro, y los jueces son reacios a levantar el secreto bancario. Claro, lo que pasa es que en todas las otras partes, justamente para controlar el narcotráfico y todo lo demás, el secreto bancario se levanta y se transforma el sistema bancario y todas las transacciones que operan ahí en un sistema prácticamente transparente. Sí. Igual que se hizo en Chile la reforma de los registros aduaneros, se transforma en un registro transparente. Uno No, sabe pero por eso, ¿por qué el secreto bancario es un problema hoy día? ¿Porque los jueces son reacios o por qué? Porque los jueces son reacios, ¿sí? Y entonces es un proceso en el cual cuando tú ya logras tener acceso, ya está todo limpio. O sea, no logras tener el efecto de mantener bajo control que haya una coincidencia en términos de lo que estás viendo, en términos de las declaraciones de impuestos y después los flujos financieros y monetarios que están pasando por el sistema bancario de las empresas y de los dueños de las empresas. Y el primer problema dijiste que la gente, no sé si lo entendió, tribunal, ¿cómo fue eso? El problema La norma general antielusión, sí, que sí. radique entonces toda la fuerza de la norma en el propio Servicio de Impuesto Interno. Porque actualmente, ¿qué es lo que tiene que hacer el Servicio de Impuesto Interno? Si tiene sospecha de que hay una evasión, ¿Ya? tiene que ir al tribunal tributario y aduanero y pedir la autorización para prácticamente seguir adelante con la fiscalización y hacer todo lo que signifique en términos de develar contabilidades, develar cuentas bancarias, todo lo que hay detrás. En todas otras partes, el Servicio de Impuesto Interno actúa y después los tribunales son el espacio donde el fiscalizado puede ir y defenderse y presentar los descargos pertinentes. Súper. Creo que nos quedó clarísimo el tema. Hernán Frigolet, muchas gracias por estar conectado esta mañana con la voz de los que sobran, intentando como aclararnos muchos temas que a veces nos cuesta un poco hablar en simple, pero ya estamos bastante más claros con todo. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, Hernán. Muchas gracias. No, ha sido un placer, ha sido muy entretenido y ojalá que las personas tengan más información y vayan conformando opinión. Exacto. O sea, yo creo que lo del domingo es que la gente está más informada de lo que uno cree y hay que seguir entregándole elementos para que tengan mucho más opinión y se la jueguen en defender lo que consideran más justo. Muy bien, excelente. Muy bien. Muchas gracias, Hernán, Muy de acuerdo. economista e investigador en CEDER, Centro de Estudios del Desarrollo Regional de la Universidad de Los Lagos. Muchas gracias por estar esta mañana. Que estén muy bien, Hernán. Que estén muy bien. Chao, Adiós. chao. Ahí estaba Hernán Frigolet, nos quedó bastante más claro muchas de las cosas que estamos conversando y yo creo que